Bien, vamos a resolver el ejercicio 4 del boletín de amplificación. Nos dan un circuito, esta vez, donde además de tener los dos amplificadores en serie, han puesto un resistor entre ellos y nos piden cuál va a ser la ganancia de corriente y expresarla en decibelios. Bien, para este circuito sí que vamos a tener que hacer un poco más de cuentas, ¿ok? Como siempre, vamos a volver a dibujar el circuito añadiendo todos los componentes internos del modelo del amplificador y luego también les vamos a poner las tensiones y las corrientes, lo cual me lleva a la siguiente gráfica. En este caso, fijaos que tenemos leyendo de izquierda a derecha la tensión de la fuente. En este caso lo hemos puesto dentro en vez de bien a la izquierda porque no entraba bien el gráfico. Eso nos da una tensión aplicada a la entrada del primer amplificador, que es la VI1, y una corriente que proviene de la fuente. La salida del amplificador está conectada a través de un resistor a la entrada del segundo amplificador y eso hace que aparezca una corriente ISO1 y a su vez va a provocar la aparición de la tensión VI2, que es la entrada del segundo amplificador, que nos da la corriente de salida y la tensión de salida. Bien, entonces como lo que nos piden es la ganancia en corriente, lo que vamos a plantear es la ecuación clásica, es decir, la corriente que hay a la salida es en función de la corriente que hay a la entrada. La corriente que hay a la entrada es fácil encontrarla, dado que, como ya sabemos, es un divisor resistivo, entonces podríamos sustituirla por esa expresión donde ya todo queda en función de la tensión Vs. Ahora lo que nos queda es encontrar cuánto vale la corriente de salida también expresada en función de Vs. Y para eso vamos a tener que ir desde el extremo derecho hacia el extremo izquierdo del circuito encontrando la relación entre las distintas corrientes hasta que todo quede expresado en función de Vs. La corriente de salida, esto ya lo tenemos resuelto de otros ejercicios, ¿vale? Solo sustituir por los nombres correctos de las resistencias que estamos usando y entonces nos queda de esta manera. Pero esto queda en función de la tensión de entrada del segundo amplificador. Por lo tanto, hay que expresarlo en función de la tensión de entrada del primer amplificador. Esto nos lleva a esta otra ecuación, en la cual, bueno, está expresado en función de la corriente IO1, que a su vez es expresión de la tensión de entrada VI1. Una vez que tenemos esta expresión, lo que tenemos que encontrar es cuánto vale VI1 en función de Vs y sustituirlo, lo que nos lleva a esta otra expresión. Una vez que tenemos la corriente de salida expresada en función de los valores conocidos de los resistores y de las ganancias, tenemos también la relación entre estas dos. Con lo cual, ahora sí va a desaparecer como término de entrada la tensión Vs y nos va a quedar expresada la ganancia de corriente únicamente en valores de resistencia. Es decir, nos va a quedar esta expresión. Como lo que necesitamos, porque nos lo pide el enunciado, es expresarlo en dBs, lo que hay que hacer es el logaritmo de base 10 multiplicado por, y aquí espero que hayáis dicho 20 porque es lo correcto.